Hola, doctor, mil gracias por aceptar la invitación. No, es en absoluto. Yo soy un buen amigo de Misael Uribe. Perfecto, doctor. Pues mire, la primera pregunta es una pregunta complicada porque en este mundo, como dice Zygmunt Bauman, de todo es líquido, incluso el éxito es un éxito líquido, porque ahora ya no se sabe si es dinero, si son artículos científicos, si es poder. Ahora hasta con los likes y las vistas en los videos la gente se torna exitosa. Para el doctor Vicente Arroyo, ¿qué es el éxito? Que nunca me he planteado mi vida ni ninguna actividad en virtud del éxito personal. Por tanto, nunca he tenido la sensación de si tenía éxito o no tenía éxito. Yo creo que si éxito es el desarrollar una trayectoria vital que era la que yo deseaba cuando tenía 23 años y vine a Barcelona a aprender medicina, pues diría que sí. Y sí, y estoy satisfecho, pero nunca me he planteado si he sido... cuando yo vi la pregunta dije, caramba, Sí, difícil. qué cosa tan trascendente. Pero bueno, si es en este concepto, pues yo he hecho lo que quería hacer y bien, y he tenido un desarrollo profesional en el cual pues he tenido mucha gente joven que ha trabajado conmigo y esta gente joven pues también está desarrollando su camino y lo he tenido en la parte médica y lo he tenido en la parte de investigación. O sea que y hemos hecho proyectos divertidos y nos lo hemos pasado muy bien. Esto Entonces, un es poco, trayectoria vital. exacto. Ahora, entonces, tal vez, resumiendo en ese sentido, el éxito es hacer lo que le gustó. Sí, yo diría que sí y hacer algún proyecto importante. Ok, algo que cambie. Que ha cambiado, pero no, pero el cambio del que estoy más satisfecho es el cambio científico que han determinado mis trabajos, no los logros materiales que he podido conseguir, que no es dinero para mí, pero he tenido en un momento determinado, pues que pues era relativamente conocido en España, pues tuve la oportunidad de obtener financiación, por ejemplo, para hacer 2 centros de investigación en el Hospital Clínico, que son muy grandes. Es un centro de investigación que tiene 400 investigadores dentro y otro centro de investigación que debe tener unos 250. Entonces, en el Hospital Clínico Universitario de Barcelona se decía que había 17 investigadores por cada metro cuadrado y Wow. ahora hay 1 metro cuadrado, o hay 17 metros cuadrados para cada investigador, que es lo que mandan las normas. Por tanto, logré obtener financiación para estos 2 centros de investigación, pero bueno, ahí están los centros y yo ya no estoy en el hospital, yo estoy trabajando en una fundación ahora. O ¿Y sea esto cree que... que Sí. es lo que determinó su éxito? Es decir, el No, esfuerzo por... no, No. no, porque vino. Entonces él Vino, vino... estaba yo allá, yo estaba sentado en una silla, vino y yo les agradecí, lo manejé con un poco bueno, con un poco de cuidado y un poco de cariño para que realmente no fueran a otro sitio a dar el Claro. dinero, pero de todas maneras les estaba muy agradecido porque habían pensado hacer una donación, que esto es Claro, importante. O sea que, pero la ciencia es lo que a mí más la ciencia clínica, claro. lo cual quiere decir que son los pacientes. Es aplicado a los Mejorar, pacientes. mejorar las condiciones de los pacientes, sí. Entonces, tal vez nunca tuvo claro, claro, que nunca pensaba en el éxito como un objetivo per se, pues tampoco hubo una estrategia específica, ¿cierto? Es No, decir, no hubo una determinante para buscar este éxito. no. Yo lo que tenía claro es en cómo quería trabajar
y nada más. Y si es éxito o no es éxito después de 50 años. Si no hubiera obtenido cosas en 50 años, pues sería un desastre. Claro, O sea, claro, claro. que yo creo que cualquiera que se dedique 50 años a una actividad, pues tiene que tener algún rendimiento. Pero estoy satisfecho. Ah, claro. Usted acaba de mencionar que llegó de 23 años a Barcelona. Durante todo este proceso, ¿quiénes fueron sus mentores o cómo fueron sus mentores? Este mentoring del que hoy se habla tanto, que antes era muy natural tal vez. ¿Usted cómo se le dio este mentoring? ¿Quién fue su modelo a seguir? Sí. No tuve ningún modelo en especial. O sea, yo cuando vine a Barcelona me puse a trabajar en un hospital que no pagaba a los médicos. Okay. O sea, que si no pagaba, no había salario para los médicos. Ya puedes suponer que un mentor en aquella época era Impensable. impensable. Pero los médicos de hospitales no estaban remunerados. Iban a trabajar, a hacer ciencia, adquirían experiencia y luego por la tarde tenían un gabinete privado donde ejercían su profesión y era de donde obtenían el dinero. Al cabo de pocos años, de unos 6 o 7 años, pues empezaron los salarios en España. Pero hasta entonces eran hospitales de beneficencia, que había algún médico que estaba contratado, pero la gran mayoría era gente joven que iba ya a aprender. O sea que mentores no, pero en un momento determinado, una serie de médicos jóvenes estaba liderado por un médico joven, algo mayor que yo, porque debía tener 29 años. Pues nos reunimos 6 o 7 que éramos aficionados a las enfermedades del hígado y entonces tomamos la decisión de crear una unidad de hígado en aquel hospital donde trabajábamos, que fuera moderna, eficiente, científica, que hiciera investigación, todo esto que parecía una quimera. Y que parece natural, digamos. Claro, pero era una quimera porque la situación del Totalmente. país era, se convirtió en una realidad. Pudimos obtener espacio en el hospital para hacerla y como había pacientes, muchísimos pacientes, pues nosotros empezamos a ejercer la patología, sabíamos inglés todos y desarrollamos una unidad que con el tiempo fue considerada como la mejor unidad de hígado del mundo, hasta el punto que los americanos decidieron hacer un artículo sobre ella. De manera que hay un artículo sobre la unidad de patología del Hospital Clínico de Barcelona porque era sorprendente el desarrollo que había tenido. Y era muy fácil el desarrollo porque había mucha gente que estaba joven, que estaba interesado en trabajar y aunque no se les pagara, estaban dispuestos a trabajar 8 horas y hacer todos los estudios que fueran precisos. O sea que tampoco fue una mala época, no había dinero, pero había una cantidad de médicos jóvenes entusiastas y bueno, la desarrollamos. Y un terreno muy fértil por lo que veo, ¿no? Es decir, no había nadie, Sí, había una no necesidad había nadie. imperiosa de tratar a los pacientes O sea que fue y un una deseo de época, la gente. exactamente, fue una época fantástica para desarrollar un proyecto de este tipo. Y nosotros lo desarrollamos. Sí, y además, por lo que entiendo, eran justo, o sea, no puede responderse esta pregunta de quién lo mentorea, porque no había mentor. Ustedes eran la punta de lanza de un proyecto que estaba completamente en ciernes, ¿no? Exacto. Nosotros tuvimos que empezar desde el principio, de manera que nosotros, en un momento determinado, decidimos repartirnos, ir a diferentes sitios de Europa o de Estados Unidos para pasar 2 o 3 años y adquirir experiencia en centros más desarrollados. Luego todos vinimos y la desarrollamos. O sea, había uno que lideraba, que era el profesor Rodés, que es muy conocido. Sí, sí, claro, Juan Rodés. Él era una magnífica persona, un buen médico y sobre todo un gran político y un gran manager. Y jugó un papel muy importante en el desarrollo. Pero en la parte científica no cada uno tenía
su papel y desarrollo. O sea, que fue un desarrollo en conjunto. Sí. Excelente. De manera que nosotros hemos formado como a 1000 latinoamericanos. Sí, 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 tenemos muchos conocidos, hemos ido, incluso yo cuando era residente de gastroenterología fue el curso de complicaciones de cirrosis que se hace en Sí, Telemaco, sí, un sí, sí, increíble curso. sí. Y en estos 50 años, doctor, que obviamente han pasado miles de alumnos latinoamericanos e españoles y de cualquier parte del mundo, ¿de alguno ha aprendido algo? ¿Alguno le ha dejado algo que lo enriquezca? Bueno, yo tengo 2 personas que me han siempre mantenido el espíritu de cuando yo era joven, que era un médico argentino y un médico brasileño. Un médico argentino que trabajaba en un hospital de Buenos Aires que se llamaba Hospital Bonorino Udaondo, que es un hospital municipal, que si el hospital clínico era pobre en el año 70 o 60 y tantos, 70 y tantos, 74, pues este era pobre en el año 2050. Y Okay. siempre me recordaba, su entusiasmo me recordaba a nuestro entusiasmo 30 años antes. De manera que estas son el cúmulo de todas estas satisfacciones, de todas estas pequeñas cosas, son los que conforman pues una determinada trayectoria. Pero bueno, Pero sigo inyecta, ¿no? haciendo, Parece que esto le inyecta vitalidad a los proyectos y a las ideas. sí, Y a pero los... sigo haciendo lo que estaba haciendo antes. Ahora sigo haciendo investigación, sigo teniendo proyectos, sigo escribiendo papers, sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía 30 o 40 años, que de hecho es lo que a mí siempre me ha gustado. Esta sería, o esta podría definir qué es su estrategia para llevar a cabo sus metas, o sea, la sistematización o la persistencia, no sé. Esa es una de las preguntas que tenemos. ¿Cuáles son las estrategias que sirve el doctor Arroyo para llevar a cabo las metas que se propongan, ¿no? Y sobre todo trabajar mucho, hacer trabajos que sean relevantes para los pacientes en el ámbito clínico, contestar preguntas que tenemos los médicos en el ejercicio profesional y aplicar metodología científica para obtenerlo. Y esto es lo que siempre es lo mismo, es una cosa muy simple. Por ejemplo, ahora ha salido hemos descrito un nuevo síndrome que se llama Acute on Chronic Liver Failure, y ahora lo que estamos haciendo es caracterizándolo, investigando todos los aspectos que tienen que ver. Pero era lo que hacía hace 40 años, no ha cambiado Con la grandemente. hipertensión portal y con la citis y Vale. con la encefalopatía, con la hipertensión portal, con todo. Sí. Sí. Y le recomendaría ahora a toda esta gente joven que ya no vive o no vivimos esta época de crecimiento o este florecimiento increíble de la hepatología o de cualquier área médica, ¿qué deberían de hacer para alcanzar excelencia en su campo de estudio? Sí. Yo lo que creo es que la gente tiene que hacer el programa más normal que hay, que consiste en terminar la carrera y no aprender el oficio de médico y ejercerlo. Y si le gusta el ejercicio de la medicina, que se concentre en el ejercicio de la medicina. Porque ser un buen médico exige muchísimo trabajo, estudiar, actualizarse, y si tiene interés en investigación muy sofisticada, que se vaya afuera de su país. Si está en un país como es en México, como es España, se vaya a aprender la metodología para hacer ciencia. Y si quiere ser médico y al mismo tiempo hacer investigación, esto es lo más difícil, porque al final uno no es ni buen médico ni es buen investigador. De manera que... Político. Sí, Y peor político. Pero son muy importantes estos investigadores, porque alguien ha de hacer la investigación clínica y no la puede hacer un investigador básico, tiene que hacer un clínico. O sea que lo tienen difícil. Pero bueno, en un momento determinado
de la vida de todo el mundo. La gente toma la determinación de yo me dedico solo a investigación clínica, me dedico a asistencia. Pero mezclar todo, siempre digo que nunca me veo como enfermo por un médico que tenga muchas publicaciones. Okay. Yo quiero que el médico que vea enfermos, vea enfermos y diagnostique bien, trate bien, coja experiencia, pero de estos que son de todo, esto no es muy... No es tan buena idea. Buena idea. De manera que yo les aconsejaría que hicieran esto, que en un momento determinado tomaran la decisión hacia dónde se quieren dirigir y actúen consecuentemente. Pero tienen que formarse mucho porque hoy día es muy difícil hacer la asistencia bien hecha, Claro. atender a los pacientes bien o hacer investigación bien hecha, porque la investigación es muy competitiva y uno tiene que ir corriendo porque si no corre, otros cogen la idea y la desarrollan. Y claro, uno se siente frustrado cuando está trabajando en una cosa y súbitamente aparece un artículo de lo que tú estás trabajando, un artículo magnífico que tiene y te va. El mundo actual, así como mencionan, donde el médico clínico le cuesta mucho trabajo la atención, pero también la educación. O sea, es extraño porque hoy tenemos 1000 mecanismos para adquirir la educación, es decir, desde libros digitales, N cantidad de congresos a nivel mundial, los artículos que se publican a una velocidad impresionante. ¿Cuál sería para usted la estrategia para hacer educación médica continua? O sea, es leer revistas de alto impacto, acudir a congresos, libros, que es algo que se ha dejado. Se ha de hacer todo, ¿eh? De todo. Todo. O sea, que tienes que ir a congresos, tienes que relacionarte bien con la gente, que es muy importante, tienes que estudiar, tienes que ver mucho enfermo, tienes que tener... ahí sí que se necesita un buen mentor cuando uno es joven. Claro. Tú necesitas, si estás haciendo clínica, necesitas a alguien que te oriente y sobre todo que te enseñe, no que te enseñe medicina, sino que te enseñe la metodología mental de enfrentarse a un paciente de la manera más óptima para obtener los datos clínicos que el paciente te está suministrando y valorarlos adecuadamente. Lo que llamamos el juicio clínico, ¿no? Que cuesta mucho trabajo refinarlo. Bueno, este lo tienes o no lo tienes. Exactamente, exacto. Es una cualidad que ahora que se tiene que refinar, sin duda, ¿no? Y sin duda que se tiene que refinar. Porque algo que vemos mucho es que parece existir una ruptura entre la información científica y el paciente. Es decir, siempre los trials tienen pacientes casi perfectos y el paciente pues hace lo que el albedrío lo deja, ¿no? Entonces, esta integración de la información es algo que al clínico es muy compleja al final del día. Es compleja en los pacientes complejos. Claro. Y hay muchas enfermedades complejas. Así y los pacientes que son muy complejos, son muy complejos. Y ahí sí que llega un momento que la experiencia hace muchísimo. Por esto yo pienso que los clínicos son gente que tiene que hacer clínica y tiene que conseguir experiencia. No veo un clínico que trabaje de clínico de 1 de la mañana a 1 del mediodía y que por la tarde se vaya a hacer investigación en un laboratorio. Esto a mí me da la impresión que ni es una cosa ni es la otra. Claro. Y ahora la pregunta que yo le tendría, doctor, es: ¿usted ve pacientes? Sí, bueno, he visto pacientes. Ahora ya, yo soy mayor ya, ¿eh? Yo tengo 78 años. Sigo trabajando. Se ve de menos. Pero no, sí, todo el mundo lo dice, pero no me termina de convencer, porque la edad... Esa lisonjería no me deja. Claro, la edad es la edad, ¿eh? Pero sí ve pacientes todavía. Pero yo había solucionado el problema de una manera muy simple. Yo veía pacientes con cirrosis. Claro. Y entonces... Es un mundo pequeñito. Es un mundo muy pequeñito. Y entonces sí que me permitía... Bueno, veía también otras enfermedades del hígado, veía hepatitis crónica. Enfermedades del hígado, puedes ver, son 17. Ser un buen hepatólogo es muy fácil porque hay 17 enfermedades. O sea, y 6 fármacos, o sea que tampoco... Exactamente. Pero el problema es cuando un paciente que tiene una
enfermedad del hígado, tiene algo más. Claro. Entonces también lo tienes que saber. Y este es el Claro, problema. claro. Este es el problema. Pero bueno, esto es así. Yo creo que, que es muy simple. No es tan complicado. Si uno, lo que tienen que tener la gente joven es un proyecto que les convenza y sobre todo entusiasmo. Claro, claro, claro. ¿Cómo le hace un investigador de su categoría, o sea, a nivel, o sea, de los que puede contar uno con una sola mano, para establecer una relación médico-paciente? O sea, ¿cómo brinca de hablar con todos los hepatólogos del mundo para organizar un estudio multicéntrico increíble como el del Acute on Chronic, el CLIF, y después pasa a la consulta? Es decir, ¿cómo establece esta relación con el paciente? Hay que moverse, hay que cambiar este chip de conceptualización. Tienes que ser de médico, pero llega, esto lo haces automáticamente. Cuando haces de médico, pues entonces te transformas en una persona que ha de ser simpática, que ha de ser fácilmente alcanzable, que tiene que ver no solamente los problemas médicos del paciente, sino los otros problemas que pueda tener. Tiene que atender también bien a la familia, al familiar que viene, a la familia si está ingresado. Tiene que ser una buena persona. Es muy, muy simple. Yo tenía un Es, profesor que decía que para ser buen médico antes hay que ser buena persona. sí, sí, tiene que ser uno. No, sobre todo no tienen que estar posesos de como si fueran con una magia que hay mucha gente que le gusta ir así, que van como si fueran muy importantes y como si fuera y nada. Es como claro, el Messi, por ejemplo. El Messi cuando mete un gol es que le sale de la, pega un chute y le sale de la. Sí, para él no es un gran esfuerzo, ¿no? Para él es algo Para relativamente él, sencillo. claro, pues para un es un poco. O sea, Es subirnos en este pedestal de como somos médicos, tenemos que tener una categoría, un manejo distinto, me parece completamente incorrecto. O sea, finalmente lo que hacemos es mucho de ciencia, pero también muchísimo de arte y nos pone a la altura de otros artistas, ¿no? Sobre todo se ha de ser simpático y humano. Exactamente. Y en Y este tema darles, de la humanidad, y darles confianza. claro, establecer, ¿no?, la confianza clara. Y en este sentido de la humanidad, doctor, algo que a mí me llama muchísimo la atención cuando los veo a muchas personas como ustedes, ¿a qué hora ven a su familia? O sea, es decir, porque escribir papers, diseñar proyectos, gestionarlos, requiere una tarea ardua y de mucho tiempo, muchas horas. Y la familia, ¿a qué hora o cómo le hace? O sea, ¿cómo diferencia estos procesos? A las 8, mi mujer cuando llegaba a casa no estaba contenta porque él decía que trabajaba demasiado y esto ha sido una constante. Okay. Pero al final, cuando tienes los hijos, se vuelve menos dependiente de ti y más dependiente de los hijos y al final no te hace ni caso, vas allá o sea que esto va como va. Lo que pasa es que los chicos sí que, si ven que tienes un comportamiento normal y natural, para ellos también es muy formativo. Ok, o sea, sirve de guía para la familia. Para los chicos, sí. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es investigador, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Ok, Ingeniero de caminos, canales y puertos. Y yo cuando terminó la carrera le dije, bueno, ¿ahora qué vas a hacer, Marino? Y me dice, lo que no voy a hacer es ponerme un casco para ir a hacer puertos. Y entonces empezó a hacer una investigación, se fue a Estados Unidos, estuvo en el instituto de estos, Caltech, el Instituto Tecnológico de California, por 7 años allá. Y wow, entonces estuvo haciendo no sé qué tipo de investigación hacía y ahora empezó a derivar materiales, sobre todo, investigar sobre materiales y tal. Y fue progresivo, fue cambiando, cambiando, cambiando y empezó a aplicar la tecnología que ella sabía de materiales en los materiales humanos y trabaja mucho en membrana celular, pero no la parte bioquímica y de receptores y todo esto, no, trabaja en la parte mecánica de la membrana celular. Y tiene un grupo de investigación en la Escuela de Ingenieros de Caminos
tiene un grupo de investigación que tiene como 20 chicos investigando que juegan un papel muy importante, por ejemplo, en matar a las bacterias o en determinadas enfermedades, o sea, que estudian mecánica de las membranas. Wow. Bueno, eso que... Mecánica de materiales. Por eso el asunto de la investigación y el asunto de la vida es una cosa tan compleja como para escribir. Aquí sí que había que escribir, porque hay gente que termina haciendo cosas magníficas que ni lo hubiera pensado. O sea, claro, que el transcurrir de la vida, también una cosa muy importante es dejar que la vida fluya. Y no decir, no, yo como hago esto, no ser rígido, uno tiene que ser muy flexible. Claro. Sí, yo creo que si tiene el investigador, tiene que ser flexible. Claro, claro. Y entre todo este mundo de cosas, ¿el doctor Arroyo tiene tiempo libre? ¿Y cómo lo usa? Si es que lo tiene, porque ya me está quedando la duda de si le queda tiempo libre. No, yo no, es que no tengo grandes aficiones yo. A mí me gusta pescar. En verano tengo un barquito en Mallorca, pequeño, y me gusta navegar con el barco, ir a pescar con mis hijos y ahora con mis nietos y pasear por la playa. Pero cuando estoy en Barcelona, que está lleno de coches esto, prefiero estar trabajando que estar... Claro. Pero sí que tengo aficiones, ¿eh? ¿Y la pesca le otorga algo? ¿Le da esto que a lo mejor... Porque No, no me es lo gusta mismo estar que en un el mar. tiburón. No, porque me es igual pescar que no pescar. Me gusta estar en el mar. Claro, claro. Y además estoy en una zona de Mallorca que es maravillosa, que está en el sur de la isla, con unas playas que no tienen que envidiar mucho a las mexicanas, ¿eh? No, lo sé, lo sé. O sea que está bastante bien. Se ha Y luego mencionado mucho... otra cosa que he hecho mucho es Sí, viajar. claro, Los claro. médicos que hacen investigación viajamos mucho. Y yo he viajado mucho. Y he viajado mucho por Latinoamérica. Sí. Pero sobre todo he viajado por Asia o por todo Disfruta el esos mundo. viajes. Pero en Latinoamérica una barbaridad. De manera que nunca he dicho que no a dar A una un viaje. conferencia en Latinoamérica. Claro. Me lo dicen en China, en todo esto, pero en Latinoamérica seguro. ¿Nos siente más cercanos? Bueno, siento no solamente más cercano, me siento totalmente solidarios con Latinoamérica. Es una parte de mí. Claro. Pero mucho, yo he podido saltar aquel charco 100 veces, 120 veces. Y he sido profesor de universidades de Río, no por ser profesor en Río de Janeiro, sino por ir a Copacabana a caminar por Copacabana. Claro, claro. Ir a la playa, Come caminar rico. a aquella playa. ¿Qué? Come rico. Sí. Y que Latinoamérica también se come muy bien, en general, casi en cualquier lado, ¿eh? En Latinoamérica se come muy bien y se está muy bien. Yo por esto, cuando la gente, hay gente de todo en todas partes del mundo, pero a mí me encanta ver latinoamericanos en España. Ahora tenemos ahora 6 millones de latinoamericanos aquí. Wow. Que es bastante. Sí, no poco. Y hay gente que se queja, me encanta que venga, me encanta que venga. O sea que, y bueno, tengo unos recuerdos, bueno, he recorrido desde las Galápagos, de lo que quieras, no he estado en la Antártida. Bueno. He llegado abajo y quería saltar, pero Okay. Es lo que faltó nada más. Es un continente increíble. Sí. Doctor, retomando el tema de su afición por el mar, hay muchos estudios que demuestran que el mar atrae salud mental. ¿Cree que hoy por hoy la salud mental, pues es un problema a nivel mundial? ¿Siente que de manera tal vez un poquito intuitiva, así es como ha protegido su salud mental, o usted ha desarrollado o ha visto que cómo cuida su salud mental? Yo no la cuido especialmente. Yo nunca me he preocupado por salud mental.
No, me he preocupado nunca. Eh, me he preocupado de no ponerme enfermo cuando mis hijos eran pequeños. De manera que Claro, yo cantaba fumar y a una determinada edad basta. dejé de fumar y me costó un imperio dejar de fumar. Pero dejé de fumar por los críos. Pero la única medida que he tomado, y para la cual estoy muy contento, Claro. pero nada más, nada más. Y tampoco hago mucho deporte, camino, ando unas 2 horas al día. Wow, Pero bastante. sí, claro, voy al trabajo y vengo caminando y voy a comer a casa, por tanto voy y vengo 4 veces, de manera que los 25 minutos cada vez, pues es casi 2 horas. No, bueno. Y mientras vas andando, vas pensando y es un buen motivo de reflexión. Y normalmente pienso como a los trabajos, que es lo que tengo que hacer. Una cosa muy simple. Le sirve de Nada, meditación un poco, ¿eh? bueno, Sí, esto sí. es cuando tengo tiempo de pensar Y nadie lo sobre molesta. el día. Y tiene una Sí. buena o mala relación con los teléfonos móviles. Tengo un teléfono móvil que no sé cómo va. Y lo tengo, lo uso para mirar el correo y, y para mirar el correo y para oír la radio de noche y nada más. Y aquí estoy en una fundación que tengo derecho a cambiarme de teléfono cada año y cada 2 años, pero prefiero tener el viejo porque lo conozco y no los nuevos. Y no pienso Claro. perder más mínimo minuto para tratar de conocer cómo funciona el teléfono. Excelente. Que Doctor, y esto, solo nos gustaría cerrar con una recomendación final cultural, algún libro, alguna película que sea importante para usted o que considere que sea importante para los demás. es que si tú me dices, ¿has visto alguna película que realmente te haya marcado la vida? No. Yo últimamente he visto películas muy bonitas que han hecho aquí en España, pero que tienen que ver como cosas locales. Yo lo que sí me impactó, una cosa impactante que yo he tenido, es el Ramón y Cajal, Sí, fue Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de de Medicina, medicina. que investigó la teoría neuronal del cerebro, la describió él, pues fue catedrático aquí en medicina, en la Facultad de Medicina. Y era un hospital viejo, era un hospital del siglo XV, que está en el centro de Barcelona, que ahora ya no es hospital, pero este hombre era médico militar, hizo la guerra de Cuba, y cuando volvió, en la generación esta de españoles, cuando se perdieron las colonias, que la última que se perdió fue Filipinas y Cuba, con los americanos, y, y cuando volvió, pues fue a trabajar y empezó a hacer investigación. Y entonces era muy interesante porque este hombre describió un método de tinción para teñir el tejido nervioso. Y entonces lo veía las neuronas, veía los nervios, veía las fibras, y se dedicó a dibujar todas las preparaciones que tenía, las dibujaba él. Las dibujaba él y todos los alumnos que tenía, pues trabajaban igual. Y tenía las biopsias y dibujaba. Y a mí ya me lo habían dicho, que eran magníficas. Me lo había dicho algún colega inglés que me hablaba de que era una cosa espectacular. Pero cuando hicimos el centro de investigación, aquel en el hospital, un día me vino a ver un chico con unas pinturas sobre neuronas de Cajal. Y me dijo, ¿a usted le interesaría? Yo pensaba que las iba a vender, que las quería vender. Y le dije, a mí no me interesaría. No, no es que no me interese, me encanta porque yo soy un enamorado de este hombre. Pero seguro que a los neurólogos de aquí seguro que van a maravillarse. Y entonces nos hizo una donación de 14 pinturas
bueno, 14 láminas de dibujos que había hecho Ramón y Cajal. Y le pregunté cuántas láminas de estas había llegado a hacer en su vida. Había hecho 10.000. Wow. O sea, que, imagínate, esto es la investigación. La investigación es una cosa que es como un virus que te entra y te hace hacer cosas de estas cosas que no reporta ningún beneficio, que no reporta nada, sino simplemente transmitir los conocimientos a otra gente. Y claro, un tío que es premio Nobel y que se dedica a lo largo de su vida a pintar 10.000 láminas, que ahora, por ejemplo, muchas veces, si vas por neurología, lees revistas de neurología, todavía hablan de Ramón y Cajal. Claro, Y ya sí, es sí. un siglo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo en un trazo de lápiz se puede reflejar tanto trabajo? Con una plumilla y con diferentes colores y señalaba cuál era y cuál no era. Pero claro, para tener esto, me imagino que lo hacían colaboradores suyos. Había que tener un muerto, había que sacar el cerebro, había que cortarlo, había que prepararlo, había que hacer la laminilla, había que mirar al microscopio, teñirlo y entonces ir mirando y imaginarse por dónde debía ir la vía esta y hacia dónde debía. Claro, y describió todos los núcleos y describió todos los nervios que comunicaban unos núcleos con otros. Pero esto hace 100 años. Fue una labor increíble. Pues esto es, de alguna manera, es el extremo, ¿no? El extremo más loable en relación a un investigador. Porque yo he visto su despacho que tenía aquí en Barcelona y ese era un chamizo, una cosa, un cuartucho pequeño, una cosa... pero bueno, efectivamente. Y le agradezco infinitamente su tiempo. No, faltaría más. Hasta luego, doctor. Buen día.